Comenzamos con el primer vídeo de esta batería de vídeos del primer bloque de biomoléculas. Como sabéis, vamos a hacerlo reducido, ¿vale? Vamos a ir un poquito al grano de lo que os pueden preguntar en la APBAU. No le hagáis mucho caso a la numeración, ¿vale? De la diapositiva, porque esto está acortado de los temas que se ven en clase para, bueno, explicaros en este vídeo lo concreto, ¿vale? Lo que se puede preguntar en selectividad. De esta primera diapositiva. Y bueno, pues podéis darle al pause y ver la definición de los bioelementos, ¿vale? Y después también pueden preguntar la clasificación de ellos. Y siempre os recuerdo que hay que comentar cuando clasifico, indicar el criterio que sigo para hacer esa clasificación. En este caso es según su proporción, ¿eh? Se clasifican en primario, secundario y en oligoelementos o elementos traza. La suma de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, la suma de todos ellos forman un 96% de nuestra composición interna, ¿vale? De los seres vivos. Después, hasta casi un 4%, pues sería la suma de calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, magnesio y hierro, ¿vale? Algunos de ellos, la bibliografía, pues varía un poco, ¿vale? Algunos lo meten, algunos de ellos, ¿no? Como a lo mejor el hierro, el magnesio, lo pueden meter elementos traza, bueno, más o menos, ¿vale? Más o menos. Dejo aquí una pregunta, que sería, bueno, pues la diferencia entre la materia inanimada o animada. Es decir, qué es un ser vivo y qué no es un ser vivo, ¿vale? Porque, ¿qué se diferencia una piedra de una célula? Si la composición, por lo mejor, es la misma, el grafito es carbono, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿No? Si la composición es lo mismo, es carbono, hidrógeno, es oxígeno, ¿vale? Es estructurado de otra forma distinta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una célula y una piedra? Las tres funciones vitales de todo ser vivo. Una piedra no realiza la función ni de nutrición, ni de reproducción, ni de relación, ¿vale? Por eso no es un ser vivo. Y después la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica es la presencia o ausencia de cadena larga de carbono, que, que el compuesto está formado por muchos carbonos unidos por un enlace covalente, ¿vale? Entonces, ese compuesto estaría dentro de la química orgánica, sería materia orgánica. Que no, que no hay cadena de un carbono, pues sería entonces química inorgánica o materia inorgánica. Ejemplo, el CO2. ¿Cuántos carbonos hay? Uno. Pues entonces eso no es una cadena, ¿vale? CO2 es materia inorgánica, ¿vale? Compuesto inorgánico. Un ácido graso, que son muchos carbonos unidos, ¿vale? Pues eso es materia orgánica. La glucosa, C6H12O6, 6 carbonos, pues orgánico. A excepción del metano, que es CH4, que es un solo carbono, que eso es una excepción y sí que sería materia orgánica. Luego de esta diapositiva, pues si queréis ya volví a darle al pause, ¿vale? Si queréis estudiar en profundidad las funciones de los oligoelementos, pero yo aquí con que sepáis que los primarios, lo que es el carbono, hidrógeno, el fósforo, el oxígeno, todo esto, su función es formar la biomolécula, ¿vale? Formar enlaces covalentes entre ellos para formar la biomolécula. Por ejemplo, yo uno carbono, hidrógeno y oxígeno y formo un ácido graso, ¿vale? O formo la glucosa o formo un ácido nucleico. Esa es la función de la primaria, ¿eh? Después los secundarios, como por ejemplo el calcio, el potasio, el cloro, son muy importantes en la fisiología, en esa fisiología de la célula. Por ejemplo, en el potencial de membrana, en el impulso de la señal eléctrica en los nervios. ¿Mm? Y después, bueno, los oligoelementos, funciones varias. Yo aquí con definición de bioelemento, clasificación y función de primario y de secundario, pues bueno, estaríamos bien. Volvemos a darle aquí el pause, definición de la biomolécula, tenéis ahí que tenemos dos tipos grandes de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. En este vídeo nos vamos a centrar en el agua, ¿vale? En el agua como biomolécula inorgánica. Que sepáis que agua, sales minerales y gases, pues estarían dentro de las biomoléculas inorgánicas.
Y las biomoléculas orgánicas, que son otros vídeos que vamos a ir haciendo, pues estarían los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Eh? Aquí esta parte es más bien de química, no vamos a entrar en detalle sobre esto. ¿Mm? Dice qué tipo de enlaces, ¿no? Forman la biomolécula, cómo se forman esas uniones entre los átomos para formar moléculas y cómo se unen moléculas distintas también entre sí. Pues tenemos fuerzas intramoleculares, que son las que unen los átomos para formar la molécula. Tenemos dos grandes tipos, el enlace covalente y el iónico. El enlace covalente, que es el que une los átomos, normalmente los bioelementos primarios, para formar las grandes biomoléculas, compartiendo electrones para completar el último nivel de valencia. Después tenemos el enlace iónico, ¿vale? Que cuando los átomos se unen por diferencia de carga, por ejemplo, el sodio y el cloro tienen carga positiva y carga negativa y se unen por diferencia de carga, ¿vale? Formando el enlace iónico. Eso sería las uniones entre átomos, pero después tenemos moléculas que se pueden unir entre sí. Pues entonces se unirían por fuerzas intermoleculares, ¿vale? Que son interacciones, suelen ser débiles. Por ejemplo, tenemos las interacciones electrostáticas de Van der Waals e hidrofóbicas. De estas, una de las más importantes para nosotros en biología, pues va a ser los puentes de hidrógeno. Ya comenzando con digamos, el primer punto importante de este tema, que sería el agua, ¿vale? Esto del agua, pues, lo pueden preguntar, ¿vale? Fácilmente. Eh, Dice la diapositiva, pues bueno, que es la molécula más abundante de los seres vivos, puesto que forma entre un 65% y un 95% de su composición, dependiendo del ser vivo. Y después pregunta que pueden hacer es estructura de la molécula del agua, ¿vale? Que pueden hacer estructura de la biomolécula del agua, estructura de la biomolécula del agua y también las propiedades físico-químicas del agua, que esto lo vamos a ver a continuación. En cuanto a la estructura, pues tiene que indicar estos 4 puntos, ¿vale? ¿Qué se indica aquí? Que la molécula del agua se forma por enlace covalente entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, un enlace covalente entre hidrógeno y oxígeno. Sería entonces, tenemos un átomo de oxígeno que se une de manera covalente compartiendo electrones con otro hidrógeno. Y también tenemos este mismo oxígeno que se une a otro hidrógeno. Así se formaría la molécula del agua, mediante dos enlaces covalentes entre el hidrógeno, entre dos hidrógenos y un oxígeno. Otra característica que tenéis que mencionar en cuanto a la estructura es que esta molécula presenta un carácter dipolar. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, el oxígeno está tirando hacia él de los electrones, ¿vale? O del electrón que hay en el hidrógeno. Entonces se va a producir una densidad de carga mayor, ¿vale? Una densidad de carga negativa, hay más electrones que tienden a estar desplazados hacia el oxígeno con respecto al hidrógeno. Por eso en esta zona, en la zona en donde está el oxígeno, hay una carga parcial negativa y en la zona donde hay hidrógeno hay una densidad de carga positiva. Por lo tanto, la molécula del agua es dipolar o forma un dipolo, ¿vale? Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Está tirando hacia así de los electrones y se genera una asimetría, ¿vale? Después, que se pueden unir, la tercera característica es que se pueden unir las distintas moléculas de agua por enlaces, por puentes de hidrógeno. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Tenemos aquí una molécula de agua, aquí tenemos otra molécula de agua, donde el oxígeno que presenta carga parcial negativa, el hidrógeno de la otra molécula carga parcial positiva, entonces se unen por diferencia de carga mediante puente de hidrógeno, que lo tenemos aquí, ¿vale? Se unen por puente de hidrógeno. Y después, cuarta y última característica en cuanto a la estructura, es que forman una red.
Es una estructura reticular en el agua líquida. Que veamos esta imagen de aquí de la derecha. ¿eh? Que se van uniendo las moléculas de agua unas a otras por puentes de hidrógeno y forman una especie de red, un entramado. Pasando ahora a las propiedades, que también son preguntables, que tiene 7 propiedades. Una de ellas es la acción disolvente. Vamos a ver. El agua, gracias a que forma un dipolo, a que tiene carga parcial positiva y carga parcial negativa, ¿vale? Pues se puede unir tanto a moléculas que presenten carga parcial positiva como negativa, ¿vale? Con la carga opuesta por puentes de hidrógeno. Entonces se puede unir a la gran mayoría de moléculas polares, moléculas hidrofílicas, ¿vale? Hidrofílicas, ¿vale? Que tienen apetencia pues, por el agua. Por eso se dice que es el gran disolvente, ¿no? El disolvente universal, porque todas las sustancias pueden ser disueltas en agua. Todas las sustancias hidrofílicas pueden ser envueltas, disueltas por el agua, pueden ser rodeadas de agua. Dice, otra propiedad, elevada fuerza de cohesión entre sus moléculas. La fuerza de cohesión mantiene unidas las moléculas del agua por puentes de hidrógeno y hace que sea incompresible, es decir, que no se pueda comprimir. Y esto le genera, está dándole una función que es de turgencia en las plantas. Por ejemplo, tenemos aquí una molécula de agua y aquí tenemos otra. ¿Vale? Y se une por puentes de hidrógeno. Entonces, hay una elevada fuerza de cohesión porque todo esto, al ser un entramado, a la vez muchas moléculas, porque aquí va a haber otra unidad y aquí va a haber otro puente de hidrógeno y aquí va a haber otro puente y aquí otro puente, ¿vale? Y aquí otro puente, ¿vale? Mm, al haber este enlace, ¿eh? Al haber ese enlace ahí, si hay alguna presión lateral, va a impedir que se comprima, va a impedir pues, que se rompa, que se doble el enlace por ahí, ¿vale? Entonces se va a comportar como una película, ¿m? Y no se puede comprimir este enlace, ¿vale? Este de aquí, el puente de hidrógeno no se puede acortar, por tanto no es comprensible. Y esto, por ejemplo, le va a dar turgencia en las plantas, le van a dar resistencia, rigidez a las plantas, se va a llenar de agua y va a hacer que la planta sea pues, más resistente. Después, otra que es la responsable de la tensión superficial del agua, que es una fuerza de atracción que tira de las moléculas de la superficie hacia el interior del líquido y hace que las gotas de agua adopten una forma esférica. La función, porque la superficie del agua se comporta como una delgada película elástica que puede deformarse sin romperse y puede aguantar pequeños pesos. Esto, por ejemplo, un animalito que se pueda desplazar, pueda caminar por el agua, ¿vale? Esto se debe a que si pesa muy poquito, pues no va a tener la fuerza suficiente para romper el agua. Nosotros metemos la mano en el agua y la atravesamos porque rompemos, ¿vale? Los enlaces. Sin embargo, pues debido a esta tensión que tiene la molécula del agua, hace que, bueno, pues que se comporte como una película y se pueda desplazar un poquito, ¿vale? Y que soporte pequeños pesos. Otra sería la elevada fuerza de adhesión. Dice que es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de sustancias diferentes. También forman puentes de hidrógeno. Si antes la elevada fuerza de cohesión se refería a las moléculas de agua que se unen entre sí entre ellas por puentes de hidrógeno, ahora es la molécula de agua con otras moléculas distintas al agua. Esto, por ejemplo, va a permitir el fenómeno de la capilaridad, que el agua va a poder ascender por las paredes de un capilar, de un tubito. Eso es porque las moléculas de agua se van formando enlaces con la pared, ¿vale? Y van como trepando, ¿vale? Van trepando porque se van uniendo. Todo esto también mejor pues, gracias a la presión atmosférica o algún tipo de presión que empuje hacia arriba del capilar.
Después, gran calor específico. Dice que es la capacidad de almacenar energía para un momento determinado de temperatura. Vale. La definición típica es la de que es el calor que hay que aplicar para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. Em, el agua es un tampón térmico que mantiene la temperatura del organismo relativamente constante, a pesar de las variaciones de la temperatura externa. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Que para que variemos 1 grado centígrado la temperatura de este agua, hace falta aplicar mucha calor, ¿vale? Mucho calor. Eso es el gran calor específico. Entonces, esto nos sirve a nosotros como un tampón térmico. Si, por ejemplo, estamos a 40 grados, 45 grados ¿eh? De temperatura ambiental, ¿vale? Nuestra temperatura corporal permanece constante, en torno a los 36 grados, más o menos, ¿vale? Y eso gracias a qué? Pues a distintos sistemas de refrigeración que tenemos. Uno de ellos es pues que nuestras células poseen agua, ¿vale? Y al tener agua están absorbiendo ese calor ambiental que hay. Y nosotros no estamos aumentando nuestra temperatura porque el agua está absorbiendo ese calor e impide que aumentemos la temperatura, ¿vale? Guardando cierta relación con esto, tiene otra característica y es elevado calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para evaporar 1 gramo de agua. Es decir, y las funciones también del sistema de refrigeración. Pero ahora, en cuanto a la sudoración, ¿vale? Nosotros también, cuando generamos mucho calor, estamos haciendo actividad física, aumentamos el metabolismo, pues generamos calor, ¿vale? Entonces cuando nosotros desprendemos, al sudar estamos eliminando vapor de agua. Y en ese agua que nosotros expulsamos estamos liberando mucha energía, ¿vale? Precisamente gracias a este elevado calor latente de evaporización que tiene el agua, ¿vale? Entonces es otro sistema de refrigeración gracias al sudor, al eliminar mm, agua a través de la sudoración. Eliminamos mucho calor generado eh, por actividad metabólica. Y luego el último sí importante es que el hielo es menos denso que el agua líquido. Es decir, el sólido es menos denso que lo líquido. Que eso es algo contradictorio. Normalmente siempre el sólido es más denso y se hunde frente al líquido. Sin embargo, aquí no. El hielo, lo sólido, flota sobre el agua líquida. Y eso se debe a que cada molécula de agua establece 3,4 puentes de hidrógeno. Sabemos que esto es una media. Una molécula va a establecer 3, otras 4, otras 3, otras 4, otras 3, otras 3, otras 3, otras 4, otras 4, otras 3, otras 3, otras 4, otras 3. ¿Vale? Entonces así conseguimos que de media haya 3,4 puentes de hidrógeno entre ellas. ¿Vale? Eso va a ocurrir a 50 grados, a 20 grados, a 10 grados, pero a partir de 4 grados, lo que ocurre es que todas las moléculas de agua van a establecer entre sí 4 puentes de hidrógeno. Estamos ganando, ¿vale? Más puentes de hidrógeno. Con lo cual, si estamos metiendo más enlaces, estamos haciendo que se separen, ¿vale? Que se separen las moléculas de agua y estén ocupando más volumen. Si las moléculas de agua son las mismas, ¿vale? Si las moléculas de agua son las mismas, la masa no varía, ¿vale? Entonces, la densidad sabemos que es masa partido de volumen, ¿eh? Si la masa no varía, ¿eh? Pero el volumen se hace mucho más grande porque estamos metiendo más enlaces, estamos expandiendo, estamos ocupando más espacio, aumenta el volumen, ¿vale? Lo que estamos haciendo con la densidad es que la estamos disminuyendo. Y esto ocurre a partir de 4 grados para abajo, es decir, cuando se empieza a hacer hielo, cuando empieza a ser sólido, ¿vale? Cuando se empieza a hacer hielo. Por eso el hielo flota sobre el agua líquida, ¿vale? Porque el hielo es menos denso que el agua, ¿vale? Y flota. Función. Y esto a veces es pregunta de razonamiento. Pues que gracias a esta característica, a esta propiedad, el hielo sirve de abrigo para los seres vivos que viven debajo, ¿vale? Debajo del agua. ¿Mm?
impide que llegue el frío, ambiental, porque si se hiela la parte externa porque hace mucho frío, pues hace que ese frío no llegue tanto hacia ese agua líquida y pueda existir la vida, ¿vale? De los peces, por ejemplo. Y después, por último, uso bioquímico, que esto en otros vídeos pues lo hemos ido viendo. Papel fundamental en la fotosíntesis y también papel fundamental en la hidrólisis de moléculas, de rotura de los enlaces, ¿vale? Después aquí habla que podéis darle al pause de las biomoléculas inorgánicas, ¿vale? Primero es la definición de las sales minerales, que hay que tener definición, se clasifican pues, según su solubilidad en agua, insoluble e insoluble, y distintas funciones. No suelen preguntar mucho esto, ¿vale? Y después que las sustancias gaseosas, pues tenéis oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera. Espero que te haya sido útil y nada, dale a like si te ha gustado, suscríbete en el canal, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.